Hola a todos, bienvenidos a Puentes al Liderazgo. Mi nombre es Ilse Rodríguez, soy mentora de líderes hace más de 7 años. Quiero acompañarte para que cruces el puente que te lleva a conectarte con tu potencial y que brilles como líder. Así que, comencemos. ¿Quieres crecer profesionalmente? ¿Quieres ascender a un nuevo cargo? ¿Te gustaría manejar nuevos proyectos con mayor alcance, con nuevos clientes, con nuevas responsabilidades? Si una de estas preguntas la respondes con un sí y además tienes equipo a cargo, para que todo esto se dé, debes delegar. Delegar es una de las habilidades más importantes para el crecimiento, pero no solamente para tu propio crecimiento, sino por supuesto para el crecimiento de las personas con quienes trabajas. Es una de esas habilidades que se nos pide que empecemos a accionar en la medida en que empezamos a tener en el trabajo personas a nuestro cargo. Puede pasar de la siguiente manera: yo tengo un rol y mi equipo es inexistente, pero por la cantidad de trabajo que tengo, puede llegar un aprendiz del SENA, puede llegar un practicante, que son personas que están ávidas de aprender y con muchas ganas de aportar. Por lo general es así. ¿Cuál es el desafío entonces frente a la posibilidad de acompañar a una persona que está en un proceso también de propio aprendizaje y de propio desarrollo para que también aprenda? El desafío para ti ahí seguramente será: ¿cómo hago para que las tareas queden hechas con la calidad que se requiere, en el tiempo requerido? Y entonces esas son preguntas que muchas personas se plantean y que se quedan a veces en la reflexión y no avanzan en el paso de empezar a delegar. El día de hoy te voy a compartir algunas ideas que creo que son muy importantes asociadas a cuáles son esas barreras que cualquier persona puede llegar a ponerse a sí mismo para no delegar. Puede ser, por ejemplo, temas asociados al nivel de conocimiento y experiencia de mi equipo, pero también puede haber muchas ideas asociadas a tus propias creencias respecto a ti, y ya te voy a explicar de qué se trata esto. Hace unos días tuve la posibilidad de hablar de esta habilidad precisamente en un taller de formación para líderes, y en el mismo hicimos un ejercicio sobre qué ideas o creencias hay, y cada uno compartió de manera anónima qué es eso que se le atraviesa o se le dificulta para que pueda delegar en las otras personas las tareas o determinadas tareas. Y en términos generales las respuestas le apuntaron a frases como: de pronto lo hace mal, de pronto la persona no quiere hacer esto que yo estoy pensando entregarle. También surgieron frases como: la tarea no va a quedar bien hecha si no la hago yo. Y si eso pasa así, entonces me toca volver a hacer la tarea y eso implica tiempo y retrabajo. Y esta frase de será más rápido si lo hago yo mismo de una vez es la que cierra con broche de oro esa serie de ideas, creencias, paradigmas que muchas personas pueden tener en torno a delegar. Delegar permite a las personas aprender, y a ti como líder te permite crecer y desarrollarte. Luego, si por estas barreras tú no delegas, le estás quitando a las personas la oportunidad y la posibilidad de llevarse a sí mismos a un siguiente nivel, y por supuesto lo estarás haciendo contigo mismo. La mayoría de las veces y la mayoría de las personas hacen esto sin darse cuenta. Son un poco, llamémoslo, inconscientes en relación a esas actitudes, esas tendencias naturales que tienen de no entregar la información, delegar con desconfianza, preferir hacer las tareas ellos mismos, prefieren quedarse hasta más tarde para hacer algo que podría de pronto hacer una persona que es alguien que los puede apoyar.
Y esto al final termina siendo una trampa y es como un círculo vicioso en el que es muy fácil que las personas puedan caer. ¿Qué te frena a ti para delegar? Te voy a leer 4 frases o voy a hablar en torno a 4 ideas para que vayas pensando cuál de estas puede llegar a aplicar en tu caso. Son mitos y creencias muy repetidos que en el camino que he recorrido todos estos años ayudando a líderes a desarrollar sus habilidades, digamos que he podido como consolidar estos grandes grupos de mitos y creencias que te alejan de delegar. Presta atención para que mires cuál o cuáles pueden estar atravesándote a ti y en consecuencia pueden estar siendo una trampa para tu propio crecimiento y el crecimiento de las personas con quienes trabajas. El primero lo podríamos llamar el complejo del trabajador superior. Esta es la típica tendencia que tiene una persona cuando cree que puede hacerlo todo. Cuando cree que extendiendo sus horas de trabajo va a lograr los objetivos. Es la típica persona que le cuesta mucho pedir ayuda porque cree, insisto, que es capaz de manejar y atender cada una de las tareas. Otra barrera es lo que se conoce como el miedo a los errores del equipo. Es decir, ese temor a que las personas hagan mal las cosas, a que el resultado no sea el esperado. Y la frase o el dicho que está detrás de este miedo es: si quieres algo bien hecho, debes hacerlo tú mismo. ¿Te suena familiar? Otro temor que surge en las personas para delegar es el temor a ser reemplazados, y de esto sí que las personas hablan muy poco. ¿A qué me refiero con el miedo a ser reemplazados? Es un temor que puede estar por allá oculto, en el cual pensamos que qué tal que la persona haga mejor que yo la tarea, qué tal que esta persona resulte siendo mejor que yo. Entonces me va a hacer el cajón, como decimos en Colombia, me va a quitar el puesto. Entonces, por ese temor de perder ese lugar que yo estoy ocupando en ese momento, pues prefiero no delegar. No vaya y sea que aprenda más, no vaya y sea que sea mejor, no vaya y sea que sea más inteligente que yo. Y créanlo o no, esto es algo que pasa muchísimo. Y esto se da básicamente por un tema de falta de confianza personal. Ya les voy a hablar en un momento de esto. La falta de confianza personal es algo que se oculta muchísimo. Es algo que las personas en los ambientes corporativos procuran que la gente no sepa. Y por el contrario hacen una fuerza muy grande para mostrar que saben, que tienen la respuesta. Algunos manifiestan su falta de confianza personal hablando demasiado duro, hablando demasiado, siendo protagonistas extremos. Y este tema de la falta de confianza personal definitivamente va a bloquearte a ti la posibilidad de que le permitas a otros hacer tareas que tú ya sabes hacer. Por eso mi invitación en esta reflexión de hoy es a que revises si por allá en el fondo de tu corazón lo que te está limitando para delegar es que tienes temores. Temores de los que normalmente no solemos hablar, o porque no tenemos con quién hablar, o porque nos parece mal hablar de ellos. A mí me pasaba muchísimo esto cuando yo tenía situaciones desafiantes en las cuales yo misma no sabía qué camino tomar. Cuando tenía digamos, situaciones en donde necesitaba tener la claridad y no necesariamente la tenía, o tener la experiencia y no necesariamente la tenía, pero me daba mucho miedo manifestar eso, que no sabía, que no tenía claro el camino, que de pronto no tenía clara la respuesta. Y eso ocurría en mi caso particular, y después a la vuelta de unos años lo vine a entender,
por falta de confianza personal. Porque una persona que tiene suficiente confianza en sí misma se siente cómoda de pedir ayuda, de levantar la mano, de permitir que otros le ayuden. Y finalmente, cuando estamos hablando de delegar, eso también es un acto que va a mostrar que otras personas te pueden ayudar. Los líderes no son lo que hacen, los líderes son lo que logran a partir y con el trabajo de las otras personas. No eres tú el Superman que puede y se puede echar todo al hombro. Está súper estudiado y está súper demostrado con muchas teorías que y sobre todo con muchas evidencias en las empresas con grandes líderes, que esos líderes han permitido a sus colaboradores que hagan, que toman decisiones, que se arriesguen, que sean ellos mismos, que pongan su criterio. Y esos líderes se caracterizan por su confianza personal. Luego, si a ti se te atraviesa una de estas barreras que te acabo de mencionar, pues puede ser que haya allí algo para ti para trabajar en términos de tu propia confianza personal. La buena noticia es que la confianza personal se puede desarrollar. Se puede desarrollar primero haciendo una revisión y haciendo un alto en el camino para mirar realmente cómo estoy yo en mi confianza personal y decirse la verdad, porque no está ni bien ni mal de pronto no confiar del todo en uno mismo. Finalmente todos somos seres humanos y todos tenemos temores y todos tenemos situaciones que nos pueden llegar a generar inquietud, ansiedad respecto a lo que va a pasar, a un desenlace terrible o fatal de algo que yo haga o deje de hacer. Pero eso no quiere decir que tú tengas menos valor. Eso quiere decir que eres un ser humano que tiene unas fortalezas y que tiene unas oportunidades. Y qué mejor que suplir esas oportunidades o esas debilidades, si las quisiéramos llamar así, aunque la palabra como tal no me gusta, qué mejor que las suplas con otras personas. Dicen también que los mejores líderes se rodean de personas que son mejores que ellos. Una persona que es capaz de elegir un equipo que sea mejor que sí mismo es una persona que tiene una altísima confianza personal. Quien no tenga confianza personal, pues va a elegir personas que simplemente tienen un nivel de expectativas más bajo, un nivel de proactividad más bajo, y para esa persona estará bien porque no se sentirá amenazado con este temor a perder el puesto si es que los otros son mejores. Y te puedes estar preguntando, bueno, ok, puede que yo tenga en este momento la conciencia o pueda estar haciendo conciencia de que hay algo que falta en mi confianza personal. ¿Y cómo hago para aumentar mi autoconfianza? Acá te voy a dar algunas pocas ideas. Lo primero es que tengas la capacidad de ver tus fortalezas y en qué eres bueno. Y que lo veas incluso más de la como atención que le prestas a tus debilidades. ¿Por qué digo esto? Porque los seres humanos somos buenísimos para ver primero lo malo que tenemos en lugar de lo bueno. Entonces acá lo que te propongo es que hagas un mejor balance y mires que tienes unas fortalezas y tienes unas debilidades, pero que te reconozcas las fortalezas. Ese es número 1 para aumentar la confianza. Número 2, celebra los pequeños logros. Celébralos así sea tú mismo, contigo mismo. Si logras algo, si tienes algún resultado positivo, si cumples algún entregable a tiempo, por más que parezca obvio, pero para ti es importante que lo hayas logrado, celébralo y di con orgullo, sí, yo lo pude hacer, estuvo bien. Reconocerse esos pequeños logros y esos son pasos importantes para aumentar la confianza personal. Otro tema también, cumple las promesas que hagas. Si tú cumples las promesas de entregar a tiempo, de llamar a una persona, de asistir a una reunión, de presentar algo en determinada fecha, en determinado momento, y lo haces en ese momento que te habías comprometido, eso te está mostrando a ti tu capacidad de logro y además que eres capaz de honrar tu palabra.
eso hará que aumentes tu confianza personal. Entonces fíjate que te he dado 3 ideas sencillas que dependen de ti, porque mucho de lo que nos pasa es que estamos esperando que el jefe nos diga buen trabajo, la palmadita en la espalda, y por supuesto que eso es importante, pero cuando tú estás esperando eso, estás poniendo el valor de tu confianza en lo que haga o diga una persona diferente a ti. Entonces recuerda, para trabajar en tu propia confianza, utiliza las 3 ideas que te acabo de compartir. Observa tus fortalezas, reconócelas, reconócete los logros y cumple tus propias promesas. Una vez hayas trabajado en esos aspectos de confianza individual y personal, entonces ahí sí vas a tener elementos que te permitan empezar a mirar tu relación con las otras personas y la confianza que tú ves en esa persona, qué tanto te genera, qué tanto ves tú que puedes confiar en el otro. ¿Qué es importante? La confianza y que tú veas en la otra persona, o la confianza que te despierte la otra persona, y la motivación que tú veas en la otra persona son claves para delegar y debes tenerlas en cuenta de manera equilibrada. Lo que te propongo acá es que hagas una especie de lista de chequeo en donde respondas a las preguntas que te voy a plantear con un sí o con un no. Y en función de eso, entonces, tu forma de delegar o tu forma de proceder en caso de querer delegar en alguien debe ser distinta. Si tú confías en la capacidad de la persona para la tarea que estás pensando delegar y además la ves motivado o ves motivada a la persona, delega. ¿Qué quiere decir esto? Que te abras a la posibilidad de tomarte el tiempo, de enseñarle a la persona, de asignarle una tarea, de ser claro, de acordar con ella unos temas de seguimiento, unos temas de la forma como se hará la tarea, pero permítele que la haga. Esta es la situación ideal para delegar, que tú sientas que puedes confiar en la capacidad y que además ves a la persona motivada. Sin embargo, si tú te encuentras en tu equipo con una persona que está muy motivada, la ves motivada, pero de pronto no tiene o no le ves las capacidades suficientes, porque de pronto es más junior, porque de pronto nunca ha manejado ese tipo de información que tú le estás pidiendo, etcétera, etcétera, lo que te corresponde a ti entonces es preparar a la persona, trabajar con ella para guiarla, para mostrarle con el ejemplo cómo cumplir la tarea y así tú estarás aportando a que ella desarrolle sus propias capacidades. Si la persona tiene las capacidades, tú ves que tienes como que confía que tienes las capacidades, pero no la ves motivada, entonces ahí lo que te corresponde a ti es hacer un ejercicio de delegar con mayor seguimiento. Y en este ejercicio de delegar con mayor seguimiento es muy importante que aclares con esa persona de una forma evidente y clara las expectativas, los plazos y que tú estés monitoreando de cerca para asegurar que eso que acordaron se esté cumpliendo. ¿Por qué es importante que lo hagas en ese caso? Porque recuerda que dentro del análisis que has hecho, de pronto tú no, digamos, ves que la persona no tiene la suficiente experiencia, de pronto no tiene toda el criterio o la capacidad para hacer esa tarea, entonces ahí es muy importante que tú le hagas mucho seguimiento. Y por supuesto, si tú llegas a hacer la valoración de una persona que no la ves motivada y que tampoco confías en la capacidad que tiene, pues definitivamente no puedes delegar. Si tú llegas a delegar una tarea en una persona que no tiene la capacidad y que no tiene la motivación, ahí sí se te va a devolver. Ahí sí se va a perpetuar la creencia de no hay nadie que haga esto como yo. Pero si eso te llegase a ocurrir, debes tener en cuenta que tú ahí tuviste probablemente mucho que ver. Entonces, importante que siempre consideres cómo percibes tú a la persona, incluso que hables con las personas a quienes les quieres empezar a delegar tareas. Y es que
una muy buena parte del liderazgo pasa porque el líder debe tomarse el tiempo de conocer a las personas y no solamente conocerlas desde su hacer, sino también desde sus motivaciones. Y esto te va a permitir a ti darte una claridad de qué manera puedes delegar, en quién sí puedes delegar y cómo te puedes apoyar con las otras personas. Recuerda que entonces el ejercicio de la delegación implica que tú hagas un ejercicio primero contigo mismo en términos de tu propia autoconfianza y posteriormente revises cómo está tu nivel de confianza en relación con esa persona a quienes estás pensando que le puedes entregar una tarea o un proyecto. Otro aspecto que debes tener en cuenta es que para delegar y evitar que tengas que hacer retrabajos, para evitar que se materialicen esas creencias, esas barreras limitantes de las que estábamos hablando hace un momento, debes considerar que necesitas hacer seguimiento. Tú delegas la tarea, más no la responsabilidad. Y que el seguimiento es absolutamente necesario para que tú puedas tener la tranquilidad y aumentar la confianza de lo que estábamos hablando y para que la persona también pueda ir teniendo su propia curva de aprendizaje. Entonces, te voy a compartir algunos tips que te pueden servir para hacer seguimiento cuando delegas una tarea. Y lo primero que debes considerar es que es necesario invertir tiempo en el seguimiento. Y no solamente tiempo, sino darle la importancia que eso demanda. Debes, de hecho, acordar con la persona cada cierto tiempo cómo van a reunirse para mirar cómo van con la tarea. También es muy importante que establezcas indicadores de resultados y plazos de seguimiento, plazos de vencimiento, puntos intermedios de control. Muy importante que lo hagas. Y en esos puntos de control debes ir verificando cómo van en cuanto al avance de los objetivos y a esas métricas. Cuando hagas seguimiento, enfócate en avanzar. Puede que tengas que dar algo de retroalimentación y dar algunas instrucciones de acciones correctivas. Sin embargo, el seguimiento es para avanzar, no solamente para quedarte, como decimos en Colombia, dando garrote. Y desde esa mirada de enfocarse en avanzar, también lo que debes hacer en esos espacios de seguimiento es abrir conversaciones que permitan aprender y reflexionar sobre lecciones del trabajo que se ha hecho hasta este momento y también, como podríamos llamarlo, un espacio que sea un espacio de lecciones aprendidas. También en los espacios de seguimiento debes considerarlos como una posibilidad de generar y dar retroalimentación constructiva. Fíjate que te he dado unas ideas asociadas a la autoconfianza y cómo esa autoconfianza se ve minada por unas creencias, unos paradigmas que tenemos. Debes empezar a trabajar en tu propia autoconfianza para entonces empezar a manifestar una confianza hacia los demás, porque dicen por ahí que tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, si tú no confías en ti mismo, va a ser muy difícil que puedas confiar en otros para delegar. Y una vez tú puedas validar y calibrar el nivel de confianza y de motivación que ves en las personas, puedes proceder de manera y debes proceder de manera distinta para asignar las tareas. Hacer seguimiento es supremamente importante y por último, recuerda que las personas son diferentes. Por lo tanto, la recomendación que te doy es que conozcas a tu gente, que traigas la humanidad a tu lugar de trabajo, que traigas ese sentido de seres relacionales que de manera natural nos relacionamos para generar mayor aprendizaje, para generar complemento, para generar satisfacción. Entonces es muy importante que tú te permitas conocer a tu gente. La forma como conoces a tu gente es conversando con ella, teniendo esos espacios de conversación. Y cuando delegues, hazlo creando un plan, teniendo súper claro cuáles son los objetivos, qué se necesita lograr y recuerda hacer seguimiento. Si lo que acabaste de escuchar te sirve
para que tú mismo puedas crecer como líder, aprovecha esta información, usa lo que te resulte interesante, lo que te resuene y compártelo también con personas que veas que están desafiadas en esta tarea de delegar. Gracias por aceptar la invitación a cruzar el puente, por dejarme acompañarte a que lo hagas, a que cruces el puente al liderazgo para conectar con tu verdadero potencial. Te espero en el próximo episodio. Hasta pronto.